Bien, para comenzar, yo les voy a hablar acerca de la sucesión intestada vía notarial. En sí, la sucesión intestada vía notarial es una forma de obtener el documento que es emitido en este caso por el notario, y pues este es el encargado de reconocer a los herederos legales, ya sea los cónyuges, los hijos u otros familiares de aquellas personas que han fallecido sin preparar algún testamento, o si en un caso el testamento haya sido declarado nulo. Eh, También la sucesión intestada es conocida como la declaratoria de herederos, que si bien es cierto, se ve en el artículo 38 de la ley 26662, que en donde nos dice que la competencia notarial se estableció de manera alternativa al Poder Judicial. Y bueno, esta vía es un poquito más conocida y es más alternativa para nosotros los ciudadanos, ya que es un proceso más rápido y se puede recurrir a una notaría más cerca de nuestra localidad. Y bueno, en sí este es un proceso más rápido que la vía judicial, que es un proceso más lento. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Hernán Ampasa Flores y explicaré el procedimiento del trámite notarial. Según la Ley 26.662 de la República del Perú, que regula la sucesión intestada por la vía notarial, este proceso pues se tramita a través de una vía no contenciosa, lo que significa que no requiere de un juicio en los tribunales, sino que se lleva a cabo ante un notario público. En el inicio del trámite, pues el procedimiento comienza con la solicitud de los herederos o personas interesadas, quienes deben acudir a un notario público para iniciar la sucesión intestada. Tenemos también a la declaración de herederos, que es cuando los interesados pues deben de comparecer ante el notario y declarar bajo juramento que son herederos del fallecido. Eso se realiza en base a a la relación de parentesco, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil. Y también tenemos a la verificación de existencia del testamento. Es aquí donde el notario pues tiene la obligación de verificar a través del registro público si el fallecido dejó un testamento. Ahora, en la determinación de los bienes y su valoración, pues el notario tiene el trabajo de realizar una valoración de los bienes del fallecido, tanto muebles como inmuebles, ya que estos pueden ser requeridos en la presentación de pruebas documentales como certificados de propiedad y valores catastrales. En la adjudicación de bienes, ya que una vez determinados los herederos y los bienes del causante, el notario procederá a la adjudicación de los bienes conforme a lo dispuesto en la ley. Y también se realiza un acto notarial de adjudicación, donde el notario pues redacta el acto notarial de adjudicación, que es un documento público que certifica el reparto de los bienes de la sucesión. En el registro de bienes, pues, para formalizar la transferencia de bienes inmuebles, el acta notarial debe ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble correspondiente. De esta manera, los bienes son oficialmente traspasados a nombre de los herederos. Ahora, en el pago de deudas y cargo de la herencia, el notario pues verificará que las deudas y cargas pendientes del difunto sean pagadas antes de realizar la distribución de los bienes. Y la entrega de los bienes, pues es la etapa final, donde una vez completados los pasos anteriores, los bienes adjudicados serán entregados físicamente a los herederos. Ahora hablemos de las diferencias de la sucesión intestada notarial y la judicial. Bueno, las principales diferencias en estas dos es que en la vía de tramitación se tramita ante un notario público y la judicial se tramita a un tribunal judicial. En la duración, pues la notarial es más rápida, es más célere, pues puede tomar días o semanas. En cambio, la judicial es más lenta, pues puede durar meses o hasta años. En el tema de costos, la notarial es más económica, ya que no requiere intervención judicial,
y en esta última, pues más costosa porque debido a gastos judiciales y honorarios a veces de los mismos abogados. Otra de las diferencias es el acuerdo entre herederos, pues en la notarial requiere que los herederos estén de acuerdo con la distribución y en la judicial pues no es necesario el acuerdo ya que el juez resuelve las disputas. En la resolución de conflictos, pues la notarial, el notario no resuelve disputas, pues puede derivarlos al tribunal y en la judicial el juez resuelve conflictos entre los herederos. Y en la formalización, pues la notarial, la adjudicación de bienes se formaliza mediante una guía notarial y en la judicial, pues la adjudicación se formaliza mediante una sentencia. En resumen, pues la asociación intestada notarial es más ágil, es más económica, pero depende también del acuerdo de los herederos, mientras que la judicial es más lenta, es más costosa y se aplica cuando hay disputas entre los herederos. Ahora les voy a hablar sobre la sucesión intestada judicial en el marco normativo peruano. En el Perú, la sucesión intestada judicial es el proceso mediante el cual se declara quiénes son los herederos de una persona fallecida que no dejó testamento. Este procedimiento se sigue en el Poder Judicial cuando no se puede realizar ante notaría por alguna razón específica. La sucesión intestada judicial pertenece a un proceso no contencioso y la encontramos en el artículo 749, inciso 10 del Código Procesal Civil. Es decir, que el- todo, todo heredero forzoso puede recurrir ante la notaría o ante un juez para tramitar su derecho como heredero. Si opta por la vía judicial, tendrá que esperar una sentencia firme y consentida de que es declarado como heredero y tiene derecho a la herencia. ¿En qué caso se requiere? El proceso judicial mediante el cual las personas que se consideran herederos forzosos del causante solicitan ante un juez ser declarados como tales. Esto en razón de no existir un testamento o de estar invalidado o caducado. El interesado puede optar por la vía judicial o notarial. En este último caso, siempre que haya acuerdo entre los coherederos. Ahora, ¿a qué competencia corresponde esto? Esto pertenecería al juez de paz letrado del último domicilio en el que vivía el causante. Eh, ¿Cómo inicia esto? El, por vía judicial, el heredero forzoso o el que quiere ejercer su derecho tiene que presentar una demanda. Al presentar la demanda, iniciaría un proceso por el cual eh, correspondería a defender su derecho como heredero forzoso y esperar a una sentencia por el juez. Ahora, con la resolución judicial, los herederos pueden inscribir su derecho a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, es decir, a SUNAR, para administrar y disponer de los bienes del fallecido o causante. ¿Cuál es el proceso de la sucesión intestada judicial? Como primer punto, tenemos que presentar al juzgado una solicitud con todos los requisitos por ley, los cuales son la solicitud de sucesión intestada, acompañada de la partida de difunción del fallecido, la partida de matrimonio, la partida de nacimiento, el certificado negativo de sucesión intestada y el certificado negativo del testamento. Esta va dirigida al juez competente del último domicilio del fallecido. Como segundo punto, luego de ser admitida la solicitud, el juez dispone la publicación en el peruano o el diario de mayor circulación, ya que se considera que el heredero puede apersonarse dentro de los 30 días desde la publicación. Todo esto sujeto al artículo 834 del Código Procesal Civil. Y una vez que se haya hecho esta difusión, recibimos el acta de declaratoria de herederos. Para esto,
hagamos la sentencia de la sucesión intestada judicial, para así proceder al inicio del trámite de inscripción de la sucesión intestada ante la SUNARP. Para este paso necesitamos dos documentos muy importantes, que sería el formato de la solicitud de inscripción que emite la SUNARP misma y la sentencia judicial de la sucesión intestada. Luego que se haya remitido esta información, va dirigida al registrador público, quien va a evaluar y a revisar los documentos para que se pueda iniciar la inscripción de la sucesión intestada. Y de este modo concluye la sucesión intestada vía judicial. Buenas tardes, mi nombre es Luis Mamani y me corresponde desarrollar la última parte de la presente exposición, específicamente sobre el tema de jurisprudencia relacionadas a las sucesiones notariales y judiciales. Como primera casación tenemos la casación número 2192 del año 2003 ICA, en la cual existen dos puntos a los cuales se hacen referencia y que son muy importantes. El primero de ellos nos dice: el referido proceso no contencioso tiene como fin inmediato llenar la ausencia de disposiciones testamentarias del causante, declarando como herederos a quienes hayan tenido con aquel lazos de parentesco por consanguinidad o vínculo conyugal. Esta hace una clara referencia a las sucesiones intestadas, es decir, aquellas sucesiones en las cuales el causante no haya dejado testamento. Por lo cual, el proceso judicial con respecto a esto lo que busca es determinar la cantidad de bienes sujetos de ser transmisibles y aquellas personas beneficiarias de esta transmisión. Por otro lado, también nos dice: el proceso de sucesión intestada, por ser de carácter no contencioso y adolecer de etapa contradictoria, no puede ser declarativa o constitutiva de otros derechos distintos a los que corresponden a la calidad de heredero de quien lo promueve. Con esto se hace referencia a que en este proceso contencioso lo que se busca es simplemente determinar lo que ya mencioné anteriormente: los bienes sujetos de ser transmisibles y quiénes serían los beneficiarios. Si existen algunas otras diligencias sobre el testamento, sobre los beneficiarios, esto se tendría que seguir en la vía que corresponda. Como siguiente casación tenemos la casación número 1267 del año 2006, La Libertad, la cual nos dice: en materia de sucesiones, la transmisión judicial o notarial de sucesión intestada y la consecuente declaración de herederos no importa un acto constitutivo de derechos, sino se trata de la mera declaración de un derecho preexistente. La condición de heredero, según nuestro sistema sucesorio, no se adquiere con el acto notarial o la sentencia judicial de sucesión intestada, sino por imperio del artículo 660 del Código Civil y siguientes. Tal condición se adquiere ipso iure en el momento mismo en que se produce el fallecimiento del causante. Traigo esta casación a la exposición porque menciona algo que el docente recurrentemente hacía mención durante el dictado de clases, y es que la condición de herederos no se adquiere por un acta notarial o judicial, por una sentencia judicial, sino a partir del momento del fallecimiento del causante. Tanto el acta notarial como la sentencia judicial es la declaración de este derecho, pero no significa que este derecho exista a partir de la existencia de estas resoluciones, lo cual hace hincapié a lo que el docente constantemente mencionaba y que es de importancia tener en cuenta. Muy bien. Como se ha mencionado en la exposición, uno de los requisitos existentes para la sucesión tanto notarial como judicial es probar tener la calidad de herederos. Para esto hago referencia a dos casaciones. La primera, la casación número 83 del año 1995 de Ancash, y la casación número 1182 del año 1997 de Loreto. La primera hace referencia y dice lo siguiente: si bien nuestro ordenamiento jurídico no contiene disposición alguna que subordine la transmisión sucesoria a la intervención judicial, la jurisprudencia de la Suprema Corte es uniforme debido a la aplicación de las disposiciones procesales pertinentes, en el sentido de que los herederos deben probar la calidad
de tales con el tratamiento o la declaración judicial de heredero. Y la siguiente casación nos dice, de conformidad al artículo 660 del Código Civil, la transmisión sucesoria se produce desde la muerte del causante, lo que ya se mencionó hace un momento, por lo que los herederos deben probar la calidad de tales con el título sucesorio correspondiente, testamento o declaración de herederos. Estas dos casaciones hacen referencia a lo que ya han expuesto mis compañeros como uno de los requisitos importantes en cuanto a la sucesión, sea notarial o judicial. Bueno, por último tenemos las conclusiones referente al tema que se ha expuesto. Como ya hemos visto, se han desarrollado tanto la sucesión notarial como la sucesión judicial, cada una con requisitos específicos y con un determinado tratamiento. Pero a partir de esto lo que podemos establecer es que existe una clara diferencia. La creación de la sucesión notarial permite que este proceso sea mucho más ágil y económico. Y por lo general esto es debido a que existe un consenso entre los herederos y que ayuda a que este proceso se pueda desarrollar con mayor facilidad, dando como resultado que todos los beneficiarios obtengan un resultado rápido y sin mayores complicaciones. Por otro lado, la sucesión judicial es utilizada por lo general cuando existe ciertas dirimencias entre aquellos que puedan ser beneficiarios de una herencia y asegura una resolución imparcial en los casos de controversia, garantizando lo que es la correcta distribución de los bienes sujetos a ser transmisibles y que ésta esté acorde con la normativa legal vigente. Eso sería todo en cuanto a mi participación. Muchas gracias. Buenas noches. Nos hemos contactado con la doctora Ángela Díaz Jaralmonte, notaria en la ciudad de Tacna, para hacerle 2 consultas sobre la sucesión intestada notarial. La primera pregunta, doctora, es ¿qué es la sucesión intestada notarial? Bien, buenos días. Estamos aquí con una de las alumnas de la Universidad Privada de Tacna que me hará unas consultas sobre el proceso de sucesión intestada notarial. El proceso de sucesión intestada en la vía notarial es un proceso no contencioso que se inicia a solicitud de parte que con el consentimiento unánime de la posible familia que solicita el proceso se presenta a notaría para iniciar justamente lo que es la sucesión intestada notarial. Muchas gracias, doctora. Nuestra segunda pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos o dificultades que tienen que enfrentar los solicitantes ante una sucesión intestada vía notarial? En primer lugar, no debería existir ningún obstáculo para poder iniciar el procedimiento notarial, siempre y cuando, como dije anteriormente, existe el consentimiento unánime de la familia. Sin embargo, en la práctica vemos que los principales obstáculos que se presentan, por ejemplo, son que los nombres de los posibles herederos no están bien colocados en las actas de nacimiento, en las actas de matrimonio, en las actas de defunción, y se necesita hacer un procedimiento previo de rectificación de estas actas para poder establecer directamente el trato entre el causante y los posibles herederos. Posteriormente, y una vez salvado ese obstáculo de los nombres que menciono, el trámite debería correr sin ningún obstáculo posterior y debería poder concretarse en el término de ley el acta de protocolización en la cual ya se establece quiénes son los herederos que han probado su derecho o su vocación hereditaria. Buen día, el día de hoy nos encontramos con el abogado penalista Alex Choquecahue, que nos va a hablar acerca de la sucesión intestada vía judicial. Bien, doctor, empezando con la primera pregunta, ¿qué es la sucesión intestada judicial y en qué casos se aplica en el Poder Judicial en nuestro Perú? Es una pregunta conceptual bastante básica. La sucesión intestada judicial es aquel procedimiento civil no contencioso que se tramita cuando no existe uniformidad de criterios entre los herederos o las personas que tienen vocación hereditaria. Es un proceso que tiene por finalidad determinar quiénes son los herederos. Este procedimiento se aplica cuando no existe
uniformidad de criterios o acuerdo entre los herederos, o cuando concurran circunstancias que impidan su concreción. Por ejemplo, cuando concurran menores de edad, cuando concurran personas incapaces jurídicamente hablando, ¿no? En esos supuestos se puede tramitar un proceso de sucesión intestada judicial. Bien, con la segunda pregunta, ¿cuáles son los requisitos legales para iniciar un proceso de sucesión intestada en el Poder Judicial? Bueno, los requisitos básicos son los siguientes. En primer lugar, copia simple de los DNIs. En segundo lugar, partida de nacimiento del causante de la persona fallecida. En tercer lugar, partidas de nacimiento de las personas que indican tener vocación hereditaria, los hijos, los nietos, los hermanos, etcétera, etcétera. De concurrir esposos, por ejemplo, la partida de matrimonio. Luego tenemos la constancia registral que acredite que no se encuentran inscritos en el registro de sucesiones de los registros públicos. Y finalmente una declaración jurada que deben firmar los ciudadanos que tienen vocación hereditaria, ¿no? Declarando los bienes y la situación hereditaria en la que se encuentran. Bien, para culminar, ¿quiénes pueden solicitar la sucesión intestada ante un juez y qué documentos se deben presentar? Ya. Y todos aquellos que pueden solicitar el inicio de un procedimiento de sucesión intestada y pueden presentar la demanda o ser parte de este proceso no contencioso son aquellos ciudadanos que tengan vocación hereditaria, es decir, aquellos a los que por el vínculo de familiaridad, sea esposos, hijos, hermanos, qué sé yo, tengan derecho a reclamar una herencia. Todos aquellos tienen legitimidad para ser parte de un proceso. Y los requisitos son los que ya hemos indicado hace unos segundos. Bien, gracias, doctor.